temas controversiales, ¿no? En realidad general en internet, y mucha gente en realidad sube, vieron cuando suben a hacer las butterfly pull-ups o keeping pull-ups, suben criticando pull-up, bla, diciendo, ¿no? Entonces ya tenemos un experto en la materia con lesiones deportivas y tratar y prevenir, rehabilitar. Vamos a preguntarle a Pablo cuál es su opinión sobre las butterfly pull-ups, no las keeping, sino las butterfly pull-ups. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que esta es una de las preguntas que habitualmente nos hacen los pacientes, los atletas, es muy interesante discutirlas. Hablamos por ahí en videos anteriores acerca del concepto de estabilidad, que para que una articulación pueda mantenerse alineado en determinado gesto, necesita el componente del músculo, los tendones, necesita el componente de las estructuras ligamentarias, de las estructuras labrales, que es como si fuera un malvavisco o algo que articula, que le da forma a la articulación a los dos huesos. Y también necesitamos el componente nervioso, es decir, cómo el sistema nervioso, mi cerebro, integra los diferentes receptores y manda la respuesta. ¿Qué pasa un poco con el butterfly? Como ustedes saben, sobre todo en atletas que empiezan a aprender el movimiento, muchas veces con el deseo exagerado de mandarse hacia adelante cuando están bajando en la fase de descenso, hacen un determinado movimiento del hombro, que es uno de los determinados momentos en los cuales tengo más estrés a nivel del hombro. Cuando el hombro recibe mayor abducción, que es este movimiento, y mayor rotación externa, es cuando tengo más estrés en los componentes pasivos, como les hablaba recién del labrum, en los componentes ligamentarios, y tengo que tener mayor rol del componente activo. Exactamente. Imagínense si ustedes... Volver a la posición inicial. La que dice, ven esa posición, ahora tráemela acá, ¿no? Y ahora acá. Exagerada acá. ¿Qué te suena esto? Más en la planilla, ya hombro, banco plano. ¿También hacer el banco plano así? ¿El banco plano así? No. Y tampoco la pull-up así. Eso quería marcar Pablo, que muchos crossfitters, en realidad, muchos exageran la posición exagerada acá, y él está explicando anatómicamente en detalle, en realidad, hacer un movimiento en esta posición continuado, que es lo que va a generar en el atleta. Por eso yo siempre recomiendo en mis videos siempre que estén cerca del cuerpo. No solo es más transferible, sino es más seguro en realidad general. Bien, es la idea de adaptar una cuestión técnica con lo que pasa con la anatomía. Si ustedes están realizando el movimiento mal y saben que en esa posición el hombro encima tiene mayor estrés, si ustedes lo hacen mal y el componente activo, el músculo, no está trabajando correctamente, lo que pasa es que mayor estrés lo sufre la articulación, el componente pasivo, que es ahí cuando me pincha. Me estoy bajando en la fase de descenso, siento el pinchazo. Ese es el problema. Si ustedes hacen el movimiento con una buena técnica, con un correcto control, digamos, del músculo, no van a tener ningún problema. ¿Dónde sienten el pinchazo la gente, tus clientes, cuando te dicen que hicieron butterfly y ahora les pincha? Habitualmente los pacientes donde sienten que les duelen es en la parte anterior. La parte anterior, todo el tiempo. El hombro lo que tiene que dar dolores muy inespecíficos. Habitualmente ese dolor inespecífico puede darse por fricciones, puede darse por irritaciones de tendones reactivos, le decimos nosotros. Pero es importante que sepan que tiene que ver con un mecanismo mal hecho. Entonces, por la mecánica de que le enseñaron mal o hacer mal la butterfly pull-up, exagerar y no controlar en la fase cuando dijiste, cuando estoy bajando la pull-up, y no hacer que el hombro absorba toda la carga elástica exclusivamente. Exactamente. Por eso habíamos hablado sobre también la estabilidad escapular. Si logramos tener durante todo el movimiento una retracción escapular, sería óptimo, pero bueno, requiere muchísimo condicionamiento que la idea. Evidentemente tenemos que darnos cuenta que ciertos gestos, como por ejemplo el muscle ups en anillas o lo que es el butterfly, tiene que ver justamente con una excelente técnica, con una excelente docencia por parte del entrenador, y necesitamos ciertas capacidades. No son gestos simples y son gestos que llevan a la anatomía y la biomecánica a una máxima exigencia. Para poder respetar esa anatomía y biomecánica necesito una buena técnica, todo el tiempo, y todo el tiempo hacerle caso a mi entrenador. Si nosotros no podemos manejar una correcta técnica, tenemos que saber que la anatomía y la biomecánica no va a ser favorecida. Exactamente, por eso acá, como dijo Pablo, que es kinesiólogo y trata de estos casos todo el tiempo, él mismo, yo estaba diciendo que esto no hay que hacerlo, y yo siempre digo, no tengo que alejar, primero mientras más lejos estoy, más débil soy, yo me quiero fuerte, ¿no? Si estoy lejos, además, el movimiento siempre suele ser más largo en realidad. Imagínate si yo quiero hacer un plano ahí o quiero hacer un press ahí, es mucho más largo el movimiento que hacer en realidad es un movimiento más corto, ¿no? Y encima esto va a proponer a todas las lesiones que suelen ocurrir. Entonces, como un tip sencillo, nada más para que se hayan concentrado en las butterfly pull-up, es estar cerrado. Okay. Hay que, en estos casos, mencionar una frase que ya es medio un eslogan en los países, pero es importante que sepan que primero hay que moverse bien. Una vez que nos movemos bien, tenemos una buena base de movimiento, recién ahí nos movemos más. Entonces, para moverse bien, a los que le tienen que hacer caso todo el tiempo son a los entrenadores. Escúchenlos, busquen la individualización y después progresen la carga. Primero escúchenlos a ellos. Lamentablemente, el butterfly pull-up es una técnica que requiere mucha movilidad de hombro y mucha movilidad torácica, y hay mucha gente que la quiere hacer, hace esas técnicas nada más para que sea más fácil el ejercicio. No, para meter más repeticiones. Más repeticiones. Claro, yo digo que en realidad esas técnicas las tenemos que aprender para que sean más difíciles. ¿Sabes por qué? Porque al hacer más repeticiones, a menor tiempo posible, en realidad genero más potencia y me canso más.
no debemos concientizarnos, decir, hago eso si me es más fácil. Bien, ni siquiera tengo la capacidad de hacer pull-ups estrictas. Hay entrenadores que les enseñan a la gente a hacer keeping pull-up o butterfly. No puede ser estricto, ¿está bueno eso? No, para nada, para nada. Es importante que a veces antes que empezar a ensuciar una técnica, empezar a ensuciar un movimiento, tenemos que saber qué necesitamos para hacer ese movimiento. No ensuciarlo de por sí. Si nosotros tenemos las características, tenemos la educación adecuada para poder realizar ese movimiento, podemos controlarlo. Si no tenemos nada de eso, ahí estamos en problemas. Perfecto. Entonces, ¿algún consejito para los chicos si sienten están haciendo butterfly? ¿Qué? Bajen, resuelvan su síntoma. Puede ser bajando la carga o haciéndose ver si tuvo alguna lesión mayor y hablen con su entrenador. Es fundamental. Siempre primero está la educación, y voy a volver a repetir esta frase. Sí. Primero muévanse bien y después aumenten las repeticiones. Perfecto. Y si sienten un pinchazo, por ejemplo, en el hombro ahí, donde dijiste acá adelante, en la parte anterior, ¿qué le decís que haga? Primero y principal, que no haga más el movimiento. Sí, bien. Que se fije cómo evoluciona ese síntoma y que rápidamente se haga evaluar. ¿Qué fue lo que pasó? Si se le va se te va solo a los 5 días, ¿te puedes quedar tranquilo? Los 5 días es un periodo más prolongado. Más prolongado. ¿Hasta cuándo es el tiempo prudencial de un dolor? Yo esperaría para hacer una consulta y rápidamente recibir una temprana atención, por lo menos 3 días. A los 3 días considero que es un tiempo en el cual un periodo agudo podría estar tratando de resolverse. Y iría aumentando el dolor, digamos, a partir de eso. O a veces lo que pasa no es que aumenta el dolor, es que tuvieron un pico reciente relacionado a las pocas horas de entrenar, pero sí que después hizo una meseta y se empezó a mantener a lo largo de los días. Rápidamente hay que consultar. Buenísimo, muchísimas gracias por Muchas gracias, Pablo. Gracias. Y hagan los butterfly controladamente. Exactamente. Nada de esto, por favor, manténgase siempre, como digo yo, cerca del cuerpo, donde son fuertes y son seguros. O es seguro el movimiento. Muchas gracias por mirarnos, suscríbanse al canal, nos vemos en el próximo video. Nos vemos.